Hola, soy el rabino Nahum Lifshitz y les quiero contar que en este podcast trataremos de aprender lecciones para nuestras vidas por medio de las historias hasídicas. Sabemos que uno de los pilares en nuestro servicio a Hashem es trabajar con nuestras cualidades y nuestra naturaleza. Los invito a este viaje maravilloso por el alma humana. Si querés apoyar este podcast, te pido que lo difundas entre tus conocidos. Y si querés dedicar una historia, podés entrar en contacto conmigo por medio del mail que figura en la descripción. Te deseo que disfrutes la historia y puedas encontrar una gran enseñanza. Esta historia es para Broje y Atzloje del Hayal de Tzivos Hashem Sholem Deiber Ben Hana. Se cuenta que en la época romana, cuando dominaba sobre la tierra de Israel, cuando está hablando de la época de los Tanaim, la época de la Mishnah, la destrucción del segundo Beit HaMikdash, vivía en esa época el famoso Rabbi Shimon Bar Yochai. Y una vez él estaba junto a otros compañeros, entre ellos Rabbi Yehuda Bar Ilai y Rabbi Yossi. En un momento de la charla, Rabbi Yehuda Bar Ilai habló sobre las bondades de las construcciones romanas y cómo habían beneficiado a la vida de los Yehudim. A todo esto Rabbi Yossi, cuando escuchó las palabras de Rabbi Yehuda Bar Ilai, no quiso emitir juicio porque tenía miedo de que si decía algo negativo iba a llegar a oídos del gobierno. Pero Rabbi Shimon Bar Yochai no tuvo compasión con el gobierno romano y dijo vehementemente y con mucha firmeza que todas las construcciones romanas fueron creadas para alimentar el ego y el orgullo romano y que de ninguna manera les importaba el beneficio de la sociedad. A todo esto había otra persona que se llamaba Yehuda Ben Geirim, que él escuchó las palabras de Rabbi Shimon Bar Yochai y se las contó a otras personas, y lamentablemente al cometer regilus, al hacer chusmerío, llegó estas palabras que había manifestado Rabbi Shimon Bar Yochai a oídos del César romano. Cuando el César se enteró de las palabras de Rabbi Shimon Bar Yochai, decidió condenarlo a muerte. A Rabbi Yehuda Bar Ilai, que había hablado bien del gobierno, lo ascendió de cargo. A Rabbi Yehuda, que se quedó en silencio, a Rabbi Yossi, que se quedó en silencio, lo mandó al Golus, lo exilió a la ciudad de Tzipori. Pero a Rabbi Shimon Bar Yochai lo condenó a muerte. Cuando Rabbi Shimon se enteró de su sentencia, llamó inmediatamente a su hijo Rabbi Elazar, le comentó la gravedad de la situación y le pidió por favor que lo acompañe en la escapada para escaparse, por supuesto, del gobierno romano. Decidieron primariamente esconderse en una sinagoga, en un shul, hasta pensar un poco mejor después qué iban a poder hacer. Sabían que el shul no era un lugar definitivo para poder estar, pero les permitía tener un poco de tiempo para pensar mejor los próximos pasos. Luego de estar en el shul y recibir comida por parte de la esposa de Rabbi Shimon Bar Yochai, cuando se dieron cuenta que faltaba muy poco tiempo para que los romanos terminen encontrándolo, entonces decidió irse a esconder al bosque. Y cuando se fue a caminar por el bosque, encontró milagrosamente una mehará, una cueva. Y cuando entra a la cueva, ve que estaba en ese momento un manantial de agua que corría por dentro de la cueva. Y no solamente que había un manantial, sino que también había un árbol de algarrobo. Y a pesar de que el algarrobo tarda muchísimos años en florecer, este era un árbol de algarrobo ya florecido. Decidió Rabbi Shimon Bar Yochai junto con Rabbi Elazar, con su hijo, quedarse adentro de esta cueva. Y cuando estaban adentro empezaron a estudiar Torá, se acostumbraron a la vida dentro de la cueva. Tal es así que ellos tenían solamente la ropa que llevaban puesta y no podían usarla constantemente
porque se iba a ensuciar o se iba a terminar rompiendo. Es por eso que cavaban un pozo, se metían sin ropa dentro del pozo y se cubrían hasta el cuello y así estudiaban Torá durante el día. Cuando llegaban algunos momentos de rezo, se cambiaban, rezaban y luego volvían a entrar dentro de estos agujeros que ellos habían hecho, estos pozos, para poder seguir estudiando. Se olvidaron totalmente de la sociedad, sabían, por supuesto, que estaban en peligro mientras que el César romano viviera, y entraron en una dimensión académica de Torá muy pero muy elevada. A todo esto, los Yehudim no sabían dónde estaba Rabbi Shimon Bar Yochai, y la falta del mismo era una pena muy grande para los Talmidei Jajomim, que estaban acostumbrados a preguntar los casos más difíciles de la ley judía a Rabbi Shimon Bar Yochai, que era un experto tanto en la parte revelada de la Torá como en la parte oculta. Decidieron una vez Rabbi Yehuda Bar Ilai que al ser que no sabían dónde estaba Rabbi Shimon, pero necesitaban preguntarle algunas preguntas de alajá de ley judía, que iban a mandar a una paloma junto con un mensaje en su pico, y Mirza Hashem iba a ayudar a que la paloma llegue a destino y el mensaje lo reciba Rabbi Shimon Bar Yochai. Así fue que eligieron a la paloma, al ser que también Noach eligió mandar una paloma para saber cuándo había terminado el diluvio. Y cuando mandaron a la paloma, por supuesto de manera milagrosa, llegó a la cueva de Rabbi Shimon Bar Yochai. Cuando Rabbi Shimon Bar Yochai vio esta paloma y vio el papelito y lo leyó, y entendió la pregunta de los Yehudim, se puso a llorar porque no sabía la respuesta. Era mucha la angustia de él al no poder contestarle a los Yehudim la pregunta que tenían. Entonces pidió mucho a Hashem, pidió a Hashem, Dávele y se tefilá a Hashem para poder recibir la respuesta a esta pregunta. Y milagrosamente llegó Eliyahu Anabí, quien solía llegar algunas veces a la cueva, para estudiar con Rabbi Shimon Bar Yochai la respuesta que debía darle a los Yehudim. Cuando Rabbi Shimon Bar Yochai entendió la respuesta, la escribió también en un papelito y la mandó con la paloma para que sea devuelta la respuesta a los necesitados Yehudim. Y así fue que Rabbi Yehuda Bar Ilai se dio cuenta que Rabbi Shimon Bar Yochai estaba vivo, que estaba bien, y por supuesto agradeció a Hashem por haber recibido la respuesta. Con el tiempo pasaron 12 años de Rabbi Shimon adentro de la cueva. Él percibió ya que estaba fuera de peligro, también el César romano había muerto, y decidió salir de la cueva. Pero cuando sale de la cueva junto con Rabbi Elazar, con su hijo, al ser que estaba en una dimensión de Torá superior y estaba realmente en otra sintonía que la del mundo, entonces cada vez que veía a diferentes Yehudim que estaban trabajando el campo, que estaban por supuesto arando, cosechando, rastrillando, no podía entender cómo puede ser que los Yehudim se ocupen de temas terrenales y mundanos y no estén estudiando Torah constantemente como lo hizo él dentro de la cueva. Y cada vez que veía un campo que estaba siendo arado y trabajado por un Yehudí, miraba con tanta, vamos a decir, molestia lo que estaba pasando, que los campos se empezaron a incendiar. Tal fue la situación que Hashem le recomendó a Rabbi Shimon Bar Yochai entrar por un año más a la cueva, para que él pueda reflexionar y entender que el espíritu y la actitud que él estaba teniendo frente al mundo no era la adecuada, al ser que Hashem creó el mundo justamente para que lo refinemos y trabajemos con él, y no solamente para que estemos estudiando Torah constantemente y no pensemos en lo que tenemos alrededor. Así fue que Rabbi Shimon Bar Yochai volvió a entrar a la cueva, estuvo un año más con Rabbi Elazar con su hijo, y cuando salió cambiado y entendió cuál era la verdadera finalidad para la cual él había estado estudiando Torah tanto tiempo, que era, por supuesto, poder ayudar a los demás en los quehaceres mundanos y ayudar a los Yehudim en todos sus detalles. Cuando salió de la cueva, Rabbi Elazar, su hijo, todavía no había experimentado esta transformación, y cuando vio a los Yehudim trabajando, otra vez nuevamente se volvió a molestar.
y cada vez que veía un campo se producía un efecto negativo, pero en este caso Rabbi Shimon bar Yochai solía arreglar lo que había hecho el hijo, al ser que él ya sí había entendido la dimensión espiritual de la importancia que tiene el mundo material. Y así fue que Rabbi Shimon bar Yochai ayudó a los Yehudim, ayudó, por ejemplo, muchísimo a los Kohanim, los cuales no podían muchas veces usar un camino al tener desconocimientos si por ese camino había gente fallecida que había sido enterrada y no podían los Kohanim purificarse. Rabbi Shimon bar Yochai ayudó a los Kohanim y a muchísimos Yehudim en diferentes aspectos que ellos necesitaban. Y un año después de ocurrir la liberación de Rabbi Shimon bar Yochai de la cueva, llegó el día de Lag BaOmer, el día de su fallecimiento. Él salió de la cueva un Lag BaOmer y también falleció un Lag BaOmer. Y el día de su fallecimiento se cuenta que llamó a todos sus talmidim. Se cuenta también que la casa estaba rodeada de fuego. Y él le comentó a los talmidim que estaba por unirse a Hashem y que de ninguna manera debían estar tristes, sino todo lo contrario, que Lag BaOmer debería ser recordado como un día de alegría, un día de gozo, un día de unión espiritual a Hashem, y que de ninguna manera se puede tener algún tipo de costumbre que recuerde al luto. Y así fue que quedó la costumbre hasta hoy en día, que el día de Lag BaOmer lo festejamos, bailamos, cantamos, hacemos desfiles, y por supuesto también los chicos tienen una centralidad muy importante en los desfiles de Lag BaOmer, como dice el Rebbe, que los chicos participan en el desfile y demuestran el orgullo judío por las calles de todo el mundo, y eso por supuesto acerca la Geule que tanto estamos esperando, la redención final, como Mashiach Tzidkeinu.